capítulo 4, verso 13. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Amén. Esta es una clase que corresponde a la Escuela de Discernimiento Espiritual. Hicimos una primera grabación, pero bien sencilla, allá en la ciudad de Masaya, donde el pastor Sucre y su esposa. Y lo hicimos así porque una congregación con mucha gente joven y gente nueva en el Evangelio, entonces era necesario, pero necesitamos hacer como una segunda clase y poder explicar mejor algunas cosas. Miren lo que leímos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que dejó en la casa de Carpo de un discípulo, le dice los libros, y le dice Pablo a Timoteo: tráeme los libros, pero mayormente los pergaminos. Amén. Ahora diga conmigo: discernimiento espiritual. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Ahora oremos al Señor. Padre, sin tu ayuda para nosotros no hay camino, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu bendición. Necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús, que el resplandor de tu palabra y la iluminación que hay en ella haga camino, Señor, y pueda permear y alumbrar el entendimiento. En el nombre de Jesús, desde la lámpara del Espíritu de tus hijos, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, Santo Dios. La palabra pergaminos, si lo leemos con un diccionario de la lengua griega, entonces la palabra membrana, y se refiere específicamente a la piel de la oveja. Es mi idea, mi pensamiento, de que muchas profecías relacionadas con el Cordero, por alguna razón, los rabinos del tiempo de Pablo y otros que venían desde atrás escribían esas profecías en la piel de un cordero. Esa es mi idea, mi pensamiento, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús. Ahora, no se puede construir discernimiento espiritual ni en la iglesia de ayer o la de hoy o la de mañana, si usted y yo no estamos todavía, para cuando venga el Señor. No se puede construir discernimiento espiritual ignorando nosotros las palabras del Señor Jesucristo y las profecías del Señor Jesucristo. No se puede, es imposible. Bendito el nombre de Jesús. Tanto en sus palabras como en sus profecías, el Cordero tiene, y el apóstol Pablo nos habla de ello, tiene preeminencia. Eso se lee en el libro de Colosenses, tiene preeminencia con respecto a la palabra, pero también tiene con respecto a las profecías, tiene supremacía profética. Diga conmigo, supremacía profética. Entonces es imposible que se pueda construir discernimiento espiritual en la iglesia ignorando las palabras de Jesús, aunque sea una parábola, sin tomar en cuenta las palabras, la preeminencia del Cordero y la supremacía profética de las palabras del Cordero. Santo Dios. Lo hemos dicho y lo quiero reforzar de nuevo porque es importante.
Nosotros escuchamos enseñanzas y predicaciones y podemos leer algún libro que, en el que se nos enseña o se nos dice del lenguaje de reino. Y hay mucho de eso, yo lo he escuchado por muchos años y es muy poderoso, ¿verdad? La revelación que uno escucha a veces en hombres, en apóstoles, en profetas, en maestros. Pero otras veces uno realmente termina escuchando otras cosas. Y el otro día que yo estaba escribiendo sobre eso, como que a través de un pensamiento, el Espíritu me hacía ver esto, que está ayudando a muchos. Entonces diga conmigo, en el reino de Dios, el lenguaje del reino se desprende de las palabras del rey. Entonces todo lo que usted puede leer en los evangelios, que son palabras del Señor Jesucristo, y podemos citar por ejemplo Mateo 5, donde está la bienaventuranza, esa bienaventuranza, donde dice por ejemplo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso son las palabras del rey, por lo tanto es el lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino viene acompañado también de la manifestación. Entonces, si en alguna parte de la escritura usted lo lee y dice ahí, en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengas temor. ¿Esas son quién? Las palabras del rey. Por lo tanto, es el lenguaje del reino. Porque a veces el lenguaje del reino para unos como que de repente se disparan para otro lado. Se lo llevan solo para Walmart. Bendito Dios, pero no se trata de eso. Ahora, el Señor Jesucristo, en la manifestación de su ministerio entre nosotros, hizo cosas y todo estaba dentro de una operación y una planificación del Espíritu. Y hay cosas que ocurrieron para que se cumplieran exactamente las profecías. Por ejemplo, dice en Lucas capítulo 4, verso 16, dice que él vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el otro día de reposo entró a la sinagoga, dice, conforme a su costumbre. Esto es el equivalente a nosotros decir que Jesús se congregaba. Bendito Dios. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro. Entonces cuando Pablo pidió los libros. Y cuando Pablo hizo énfasis, dijo mayormente los pergaminos. Bendito Dios. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, oye, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, yo tengo un punto aquí para maestros y para intercesores, porque estamos hablando de discernimiento espiritual. Tengo un punto que necesita, pues, no solo un amén así apresurado, no, necesito una reflexión para saber cuánto de esto que yo pienso y que yo digo se puede validar en la Escritura. Pero yo creo que un hombre como el apóstol Pablo, que no solo recibió el impacto de la inspiración, no solo fue llevado al tercer cielo, sino que él tenía, cuando escribía, por la referencia que haces, también esos pergaminos, esos libros con los cuales validar lo que él predicaba y lo que él enseñaba. Bendito el nombre de Jesús. Eso es importante. Bendito el nombre del Señor, porque
a veces pareciera que en cierto lenguaje profético y cierto lenguaje de maestros, y incluye ahí algunos apóstoles, que a veces nos estamos inspirando nosotros mismos. Hay gente que de repente, sin darse cuenta o no sé por qué, se sale de la Escritura, se sale de lo que los reformadores de aquellos años llamaron la sola Escritura. Bendito el nombre de Jesús. Y se está confundiendo revelación con razonamiento en muchas cosas, sobre todo para justificar mezclas. Se está confundiendo revelación con razonamiento, y dentro de ese razonamiento muchos se llenan de argumentos para justificar la tolerancia a las mezclas, a ciertos elementos babilónicos y otras mezclas. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, si el Señor Jesucristo tenía como referencia la Escritura, si el apóstol Pablo tenía como referencia las Escrituras, los libros y los pergaminos, ¿verdad? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Nos vamos a inspirar a nosotros mismos? No podemos. Tenemos que ir precisamente por esos pasos. Y quiero poner aquí un ejemplo que aún el mismo, un hombre como el profeta Elías, porque la sobrenaturalidad y la manifestación de Dios en la vida de un hombre está para dar testimonio de la Escritura. No se pueden usar los milagros para justificar mis propias palabras. Los milagros, las sanidades y los prodigios son para dar testimonio de la Escritura. Entonces no se puede profetizar ignorando las Escrituras. Y algunos, cuando uno los escucha, digo yo, hace rato que dejaron de leer la Biblia. Bendito Dios, santo Dios. No se puede tener conciencia profética de nuestro camino ignorando las profecías del Cordero y las profecías de sus apóstoles. No se puede tener conciencia profética. Conciencia profética es saber en qué tiempo yo vivo, dentro del cumplimiento de las señales que anuncian la venida del Señor. No se puede tener conciencia profética si usted ignora. Si yo ignoro lo que dice Mateo 24 y Mateo 25. Si quitamos eso de nuestro entendimiento, estamos a ciegas. Bendito el nombre de Jesús. No se puede tener conciencia profética si no se lee lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y cada uno de ellos. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora mire lo que dice este maestro asignado a los gentiles. Ciertamente en algún momento pues yo hago mucho énfasis en eso, ¿verdad? Y eso me evita problemas para andar tratando de interpretar yo lo que solo tengo que leer cuando ya fui interpretado. Primera de Corintios 2, verso 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y por allá anda un hombre de Dios diciendo que Jesús no murió en una cruz. Y viera cuánta gente lo sigue. Santo Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, dice, no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Diga conmigo, lo que Dios me concede, lo que Dios me revela, es lo que debo hablar. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Acomodando, esta palabra acomodando, esto es tremendo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra acomodando es como después dice el apóstol Pablo a uno de sus discípulos que traza bien la palabra de verdad. Bendito el nombre de Jesús, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién lo instruirá o le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, no se puede tener la mente de Cristo, sea usted un discípulo, sea usted un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, no se puede tener la mente de Cristo ignorando las palabras de Cristo y las profecías del Cordero. Santo Dios. Mire que en el Apocalipsis se habla del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo y el Cordero pues es la misma persona. Lo que pasa es que son la postura o lo que es la revelación del Cordero, es una imagen que fue establecida en la eternidad y para la eternidad. Entonces cuando se nos habla en la Escritura y se nos menciona en la palabra el Cordero de Dios, cuando Juan en el Jordán se manifiesta, dice, he aquí el Cordero. Y cuando la Escritura usa la palabra, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero después el Cordero que fue inmolado en Apocalipsis, digno de abrir el libro y desatar sus sellos, hay un énfasis a la supremacía profética de la voz del Cordero. Entonces nadie puede tener la mente de Cristo ignorando las Escrituras, ignorando las palabras de Cristo, y nadie puede ser un profeta si no entiende la supremacía profética del Cordero. Santo Dios. No se puede tener un lenguaje del reino y como consecuencia una manifestación del reino ignorando las palabras del reino. Así que algunos hombres de Dios lo mejor que podrían hacer es regresar a Mateo 5 para predicar. Bendito el nombre de Jesús. Santo. A que el Señor me ayude a usted, le ayude a usted, me ayude a mí, le ayude a otros. Santo Dios. Y cuando uno quiere ayudarle a otro, pues uno necesita más ayuda, porque no solo es para uno. Pero que el Espíritu Santo Él tome la soberanía de lo que vamos a decir. Pero tenga por cierto que otras palabras es otro camino. Esto es peligroso. Diga conmigo, otras palabras son otro camino. Hay en otras palabras, si uno las escucha, a veces es nada más
la voz del hombre. Y puede ser un hombre que esté en el púlpito y en el ministerio, pero a veces son otras palabras. Y esa voz del hombre a veces solo representa sus anhelos y sus temores, pero son otras palabras y no deja de ser otro camino. Como aquellos que dijo Pablo o Pedro que solo piensan en lo terrenal. Esas son otras palabras y es otro camino. Pero también a veces esas otras palabras es otro espíritu, que ya no es el espíritu del Señor. Santo Dios. El asunto es que detrás de este asunto de las palabras hay cosas muy importantes que decir. Voy a volverlo a repetir. Me lo enseñó el anciano Luis Mercedes Martínez. Me decía un día, hijo Carlos, toda palabra tiene un archivo. Esto es sencillo, diga conmigo, toda palabra tiene un archivo. Es decir, tiene un lugar de origen. Y él me decía, si puedes encontrar el archivo de esa palabra, puedes determinar el origen de su influencia. Puse un ejemplo el otro día bien sencillo, de algo que yo lo oí por años en predicadores importantes y yo cuando quise ser importante como predicador también las repetí. Pero esta palabra se usó mucho, ¿verdad? Y si usted va por allá a buscar archivos de videos y audios, usted las va a oír. Entonces una expresión que decía que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y esos predicadores importantes, y yo que iba detrás de ellos queriendo ser importante, las repetí. Gracias a Dios no muchas veces, pues, porque no todo el tiempo estaba predicando. Pero lo cierto es que esas palabras, si hubieran sido de Carlos Spurgeon o de algún predicador de algo, ¿verdad? Pero son de Gandhi, un sacerdote hinduista. Bueno, ya eso de por sí no está bien. Nosotros tomando prestado y el alquiler. Santo Dios. El asunto es que dice que Dios odia y el odio no es un atributo de su carácter. Mire que otras palabras es otro camino. Y a veces otras palabras llevan a la gente a otro altar y a otro Dios y a otro espíritu. Santo Dios. Entonces yo tengo que poder discernir el archivo, el origen de una palabra para poder determinar su influencia. Y voy a repetir algo más porque he ido a lugares y lo he estado encontrando. De repente uno pone ahí en su celular algo, ¿verdad? Y se lo encuentra y lo oye. Y mira, y estoy viendo la guerrita aquella. Esa guerrita tiene que ver con eso. Y yo estaba ahí dándole seguimiento a la guerra. Bendito Dios. Una guerra ahí que tiene algunos profetas enojados. Santo Dios. Aleluya. Pero esto lo he visto allí. ¿Qué es lo que pasa con lo que voy a decir aquí? Lo voy a decir de nuevo. Esto es lo que está pasando. Bendito el nombre de Jesús. Lo profético en la iglesia, en medio de lo profético, el abrirnos a lo profético, tener una cultura y un lenguaje profético, en medio de lo profético hay una influencia que ha bendecido lo profético hasta cierto punto, que es una influencia mesiánica. Ha sido de mucha bendición en los cantos y en mucho discernimiento espiritual la influencia, digamos, mesiánica, hasta cierto punto. Yo tengo varios amigos rabinos que yo les escribo y me ayudan mucho, me son de bendición, ¿verdad? Pero también me doy cuenta cuando me quieren como jalar del otro lado. Santo Dios. Y entonces yo le digo, no, hasta ahí está bien. Entonces, dentro de lo profético hay una influencia que es en nuestro tiempo mesiánica. Dentro de lo mesiánico también hay una influencia que es media judaizante.
Dentro de los judaizantes hay una influencia que es cabalista. Y ahí, viera cuánta gente está enredada de ahí. Bebió otras aguas, se acercó al río, bebió otras aguas, no se fijó que no era el río, y con esas aguas que se bebió, agarró para el otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a repetir porque este es uno de los ejemplos más fáciles de poner. Ponemos el ejemplo porque está en el principio, y mire que está en el principio. El ejemplo de Lot, sobrino de Abraham, que caminó con Abraham. Y que cuando se separaron, dice la Biblia que Lot se separó de Abraham y que fue poniendo sus tiendas en dirección a Zoar. Y esa palabra dirección en la cultura hebrea, en la lengua hebrea, no es como en la cultura nuestra, en el español, digamos, latino nicaragüense. Voy a decirlo de varias maneras hoy, a ver si puedo. En el buen latino nicaragüense, entonces en Managua, usted se va al mercado oriental y pide una dirección y le van a decir del gancho de camino, todas las direcciones ahí tienen que ver, del gancho de camino 2 kilómetros al lago, del gancho de 2 cuadras al sur. Entonces, el gancho de camino. Ahora, si uno está en el campo, entonces en el campo uno podría decir del Palo Guanacaste, donde están los nidos de las urupéndulas, siga 500 metros hacia el río. Y después, ¿qué hago? Siga el venado que va a pasar por ahí. Santo Dios. Ya si usted se va en algunas ciudades, por ejemplo, en la avenida tal y la calle tal, todo está como diagramado, ¿verdad? Es diferente, pero en este caso la palabra en dirección a, esa palabra dirección es Dakbará, y es una enseñanza y una doctrina, pero también es un motivo en el corazón. Santo Dios. Es que es peligroso cuando alguien se empieza a hablar a sí mismo. Bendito el nombre. No es que el corazón, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y si Dios no tiene trono en ese lugar, es tremendo. Entonces dice que Lot fue poniendo sus tiendas en dirección a Zoar. Y cuando usted se va a la internet, y busca etimología hebrea o una interpretación de una palabra, en internet, mucho de lo que hay en internet, sea en YouTube, en esos lugares, mucho de esa influencia no solo es mesiánica, sino que mucha de esa influencia es cabalística, es judaizante, es cabalística. Entonces, esa palabra Zoar significa esplendor. Entonces pareciera entonces que Lot iba poniendo por buen camino sus pasos y sus tiendas. No, terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Porque cuando la voz esa, Dakbará, dice en dirección al Zoar, en dirección a la doctrina del Zoar. Pero Zoar viene de Tazuar y significa indigno y significa pequeño. Entonces la tipología profética nos enseña es que Lot se separó de Abraham porque no fue digno y se quedó pequeño. Y tuvo que ser rescatado 2 veces. Primero cuando se lo llevaron cautivo y se quedó viviendo en el mismo lugar. Y después cuando los ángeles iban a destruir ahí, ¿verdad? Y yo publiqué el otro día en la página de Escuela de Compañía de Profetas por qué la mujer de Lot hizo lo que hizo y por qué sus hijas que dijeron que ya no había más hombres en la tierra, eso es mentira. Y ahí salieron los moabitas. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces tenemos que ser cuidadosos si vamos a construir discernimiento espiritual. Santo Dios, no nos podemos estar hablando a nosotros mismos, sino entonces a la gente le pasa como el hermano, o como el hermano, o como el hombre de Dios, le puede pasar al apostelo, ¿verdad? Y el problema del apostelo, del apóstol, es que tiene que rendir cuentas.
Santo Dios. Hebreos, capítulo 12, verso 25. Dice aquí la palabra del Señor, esta es la palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Bendito el nombre de Jesús, Santo Dios. Entonces nadie puede tener un lenguaje de reino ignorando las palabras del rey. Eso está sencillo, no está difícil de explicar ni de entender. Miren la oración del Señor Jesucristo. Esta oración es importante para nosotros como iglesia, como discípulos del Señor. Miren la forma en que Él oró. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y tropiezo no es la mente nuestra. Voy caminando y como la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, porque se golpeó el uñero, ¿no? Tropiezo es moquez, es un garfio en la nariz que anula el discernimiento. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, como el apóstol Pablo, persiguiendo a los creyentes. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Entonces nosotros vamos en nuestro camino y vemos la manifestación y nos acordamos de lo que Él nos dijo. Entonces si vamos con sus palabras, vamos por su camino. Bendito el nombre de Jesús. Esto os lo dije al principio. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Y antes bien, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Diga conmigo, ese es el Evangelio. Estas palabras no se pueden cambiar. No podemos ir por otro lado. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, porque no creen en mí. Es pecado no creer en Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, y esto incluye dentro de la palabra y a través de la palabra. Nos va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu no habla de su propia cuenta, pero nosotros sí tenemos gente que habla de su propia cuenta. Santo Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas, diga conmigo, que habrán de venir. Santo Dios. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo no va a tomar las palabras de Gandhi para glorificar al Cordero. Ni necesita tampoco de la filosofía de Solón para glorificar al Cordero.
Las palabras que él ocupa y él necesita, ¿verdad?, son sus propias palabras. Ahora quiero hablar un poquito de este asunto, un ejemplo para construir discernimiento con el entendimiento de la Escritura, algo relacionado con el profeta Elías. Y vamos a ver allí un ejemplo hermoso. La Escritura para usted, ya lo ha escuchado, pero hoy va a escuchar algunas cosas más. Pero la Escritura a usted le va a hacer así, ¿ve? Santo Dios. Diga conmigo que la lámpara, así como estábamos ayer en Mujeres de Destino, ¿va?, con lámpara encendida. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Entonces vamos a hablar un poquito de nuevo un poquito del tisbita, de Elías, de Eliyahú, que fue, dice la palabra del Señor, un tisbita, un recurso profético reservado, pero también dice fue uno de los moradores de Galat, esto es el Gal-Ed, y a nivel etimológico significa algo bien proféticamente muy profundo, porque significan las piedras conmemorativas, es decir, piedras que tienen una memoria profética. Y entonces dice que la Biblia que Elías era uno que conocía el testimonio revelado en las piedras. Por eso se le conoce, y nosotros en el libro que escribimos, así lo llamamos el manantial del testigo, las piedras conmemorativas o las piedras del testimonio. Entonces Elías, que no sabemos quién eran sus padres, pero sí sabemos quién era su Dios. No sabemos la tribu, ¿verdad?, pero sí la revelación que había en él. Entonces Elías era un recurso profético reservado y era el que conocía el testimonio revelado en las piedras. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces él fue de esos moradores del Gal-Ed, el que conocía el testimonio revelado en las piedras. Ahora, yo tengo en este tiempo que interpretar eso, porque tengo que conocer cuál es el testimonio que está revelado en las piedras vivas de este tiempo. Y hay gente que está ignorando la voz de Dios, en lo que Dios está hablando y en lo que Dios está diciendo. Y hay un testimonio, diga conmigo, hay un testimonio de adoración revelado en las piedras. Hay un testimonio revelado en las piedras vivas. Santo Dios. Aleluya. Entonces cuando Elías tiene que enfrentar a los profetas de Baal y los profetas de Acera, dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, que Elías tuvo que arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. Santo Dios. Esas palabras son fuertes. Arruinado. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Elías, para poder arreglar el altar de Dios que está arruinado, él tiene que interpretar el testimonio revelado en las piedras, pero para ese tiempo significa varias cosas. Entonces aquí está el sumo sacerdote hebraico. En el pectoral del sumo sacerdote hebraico están las 12 piedras conmemorativas que hacen memoria a las tribus, los hijos de Israel. Entonces este sacerdote que está aquí es como el primer Adán. El primer Adán es una sombra del postrer Adán, es una sombra del que había de venir. Y recuerde que el primer Adán fue formado, el segundo Adán fue engendrado. Entonces, este sacerdote hebraico que está aquí es una sombra de un sacerdocio que es eterno. Y aunque no se va a manifestar en el mismo linaje, este sacerdote de alguna manera refleja en su sacerdocio, en sus ofrendas, en sus oficios y todo lo que el sacerdocio eterno va a venir a hacer con su propia ofrenda y con su propia sangre. Entonces Elías tiene que interpretar el testimonio revelado en las piedras. Entonces él tiene que poner las piedras en el orden del nacimiento.
Y tiene que empezar con Rubén, Simeón y Leví. Esa es la primera línea. En la segunda línea aparece la cabeza, que es Judá. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el profeta tiene que interpretar simbología, revelación y testimonio. Lo primero que él tiene que interpretar, porque es el primer plano que tiene ahí, es que sobre esas piedras que representan las 12 tribus, sobre esas piedras hay unas profecías. Y en el caso de los primeros dice, yo los apartaré en Jacob. Vaya a ver las profecías de Génesis 49. Y cuando Elías está interpretando y está arreglando el altar, él no puede ignorar las profecías del testimonio que está en esas piedras que representan a las tribus de la casa de Israel. Y él tiene que interpretar sobre todo la profecía que está en el cuarto de los hijos de Jacob. ¿Cuál es la profecía? ¿Verdad? Y por eso es que él, cuando él interpreta esa profecía, de acuerdo a lo que él interpreta en el testimonio revelado en las piedras, él da la instrucción de cómo se arregla el altar. No se pierda esto. Porque para comenzar, como es el cuarto hijo de Jacob, entonces él dijo, el profeta Elías, que tomara, diga conmigo, 4 cántaros de agua. Y los derramaron esos 4 cántaros de agua 3 veces. Por aquí está el asunto. Primero de Reyes 18, 34. Y dijo, llenar 4 cántaros de agua. Diga conmigo, 4 cántaros de agua. Ahora diga conmigo, 4 evangelios. El testimonio revelado en las piedras. Santo Dios. Y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Dijo, hacerlo una y otra vez. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez, porque él resucitó en el día tercero. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, en Primero de Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual se le había sido dada la palabra diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar aquí al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran, diga conmigo, 2 medidas de grano. Habla su espíritu aquí. ¿Por qué hacer una medida alrededor del altar donde quepan 2 medidas de grano si lo que va a echar es agua? Se lo digo de nuevo, necesito que usted lo vea. Que vea un profeta que sabe profetizar porque sabe interpretar la escritura, porque sabe interpretar la profecía. Entonces dice, 2 que quepan una zanja donde quepan 2 medidas de grano, pero no va a echar grano, no va a echar semillas, va a echar agua. Y aquí está la revelación, aquí está la tipología profética, aquí está el espíritu de la profecía. Porque la palabra grano en hebreo es será. Entonces vamos a suponer entonces que este es el altar de las 12 piedras, este púlpito. Entonces lanza una zanja donde quepan 2 medidas de grano, pero no las va a llenar de cebada, no las va a llenar de arroz, no las va a llenar de café, no las va a llenar de trigo, las va a llenar de agua. Pero grano, será, significa, diga conmigo, significa semilla. Pero figurativamente también significa el tiempo de la siembra. Entonces lo que el profeta está haciendo es que él, diga conmigo, él va a llamar el fuego que venga sobre el agua, que representa la palabra, porque la palabra le va a profetizar a la semilla. La palabra le va a hablar a la simiente. Y esta voz será significa el fruto.
también significa el tiempo de la siembra, pero también significa la posteridad. Entonces en el acto profético de Elías derrama agua sobre la zanja, donde caben 2 medidas de grano, pero no hay grano, hay palabra, porque el profeta le va a hablar a la posteridad. Santo Dios. Pero también será, significa simiente, y como él está tomando en cuenta el testimonio revelado en las piedras, lo que Jacob le dijo a los patriarcas, y la voz legislativa está en la tribu de Judá, entonces él le tiene que profetizar a la simiente. Y también la palabra Sebrá significa estirpe, significa genealogía, significa grano, significa hijo y significa linaje. Entonces el profeta va a ser la palabra, el acto profético, el sacrificio para que el fuego de Dios le hable a la simiente, despierte la genealogía. Hay una purificación profética que está ocurriendo ahí. Se está quemando todo lo que se tiene que quemar para que no se siga contaminando la simiente de donde va a venir el Hijo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces diga conmigo, el profeta quería que la palabra y el fuego le hablaran a la semilla y le hablaran a la simiente, porque él conocía las piedras conmemorativas y Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente. Bendito el nombre de Jesús. Una de las grandes asignaciones proféticas es cuidar la simiente, es cuidar la profecía que habla de la simiente y la voz del Cordero. Sigamos leyendo. Primero de Reyes 18:33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Él imitó una ofrenda que hizo Abraham, porque hay una ofrenda que se parte y el fuego pasa en medio de ella. No voy a hablar de eso ahora. Y lo puso sobre la leña y dijo, llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había derramado sobre la zanja, pero en la zanja que había estaba el grano, estaba tipológicamente el grano, estaba la cerá, estaba la semilla. Bendito el nombre de Jesús. Entonces este es el acto profético. Diga conmigo, agua sobre la semilla y fuego sobre el agua, pero el agua es la simiente, es la cerá, y el fuego sobre la palabra profética. Entonces Elías es uno que conoce el testimonio revelado en las piedras, pero dice la profecía aquí, yo os envío al profeta Elías, y cuando llega Juan al Jordán y nos presenta el Cordero, que dice la voz de Juan, yo los bautizo con agua. Ve el acto profético que hizo Elías, echó agua, pero el fuego no lo pusieron ellos. Dice Juan, yo los bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bendito el nombre de Jesús. Lo que más tenemos que estar anhelando nosotros es la llenura del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, el fruto, los dones y la manifestación del Espíritu. Santo Dios. Ahora, todo esto fue hecho en el Monte Carmelo, pero no le voy a hablar hoy del Monte Carmelo, solo que allí había un altar que había edificado un profeta. Santo Dios. Y en el Monte Carmelo, por ejemplo, ¿quién fue un profeta del Monte Carmelo antes de Elías? Fue Samuel. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. No cambia el altar. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la profecía
Porque él tiene como profeta que interpretar el testimonio revelado en las piedras, porque eso es lo que define su identidad y su ministerio, que era un recurso profético reservado, que era un orador del Galedi, que significa el que conocía el testimonio revelado en las piedras. ¿Y cuál es el testimonio que está en las piedras? Las profecías de Jacob. Pero ¿dónde está la supremacía profética? Génesis 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la mano de la cerviz de tus enemigos. Es que hay gente que cree que Dios no tiene enemigos. Santo Dios. Vaya a ver cuántas veces Jesús repitió esa palabra en los evangelios. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esto es el Chaliad, esto es el enviado, esto es el Sailot, esto es el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino su vestido y en sangre de uva su manto. Sus ojos, dice, rojos del vino y sus dientes blancos como la leche. Solo le voy a correr un poquito aquí a través de la tipología profética, un énfasis. Cuando Elías vio esa piedra que decía Judá, vio un resplandor en esa piedra. Santo Dios. Mire lo que dice la profecía, porque él está interpretando profecía. Él está interpretando profecía, está interpretando revelación, pero es un hombre que conoce el testimonio revelado en las piedras. No se puede construir discernimiento ignorando la escritura, ignorando la revelación que hay en ella. Entonces dice que no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Sailo, y a él se congregarán los pueblos. Dice, atando a la vid su pollino, dice, a la cepa, diga conmigo, a la cepa, el hijo de su asno. Diga conmigo, a la cepa. Santo Dios. ¿Qué significa la cepa? La sorec o la sorecá. Significa la cepa del viñedo. Diga conmigo, el viñedo. Se le llama la cepa aquella parte del viñedo que produce uvas de color púrpura, de un rojo encendido. Santo Dios. Esto es una tipología de la sangre. Es la cepa del viñedo. Dice, propiamente aquella cepa que produce uvas de una mejor variedad. Es una uva escogida. Pero también en su etimología nos dice que es un saruk, y significa el sarmiento o el vástago generoso, y un saruk significa rojo brillante que perfora la vista. Y cuando Juan lo vio, dice, y sus ojos como llama de fuego. Santo Dios, y cuando el profeta vio esa piedra, y en esa piedra la profecía. Por eso cuando viene el fuego que sale de sus ojos, la espada que sale de su boca, viene a hablarle a la simiente y viene a hablarle a la semilla. Santo Dios, y le está hablando a la posteridad. Diga conmigo, el que conocía el testimonio revelado en las piedras. Bendito el nombre de Jesús. No se puede construir discernimiento a este nivel, a este momento del camino, y el Señor la dejó ahí, y la dejó bien clara y fácil. Mateo 24 y Mateo 25, digo yo, fácil de ver, ¿verdad? Fácil de interpretar, pero bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante esto? En la escuela de discernimiento que estamos compartiendo ahorita prácticamente con varias ciudades y hermanos de otras naciones. Lo volvemos a decir de nuevo y lo vamos a repetir tantas veces. Lo aprendimos del apóstol y profeta Ronnie Chávez. Toda cultura nació en un culto, y todo culto estuvo dedicado a un Dios, ¿verdad? Entonces, la única cultura que nació en la revelación y en la relación con el Dios de la eternidad es la cultura que le fue revelada a Abraham. Diga conmigo, Abraham el hebreo.
Y a este Abraham, el hebreo, Dios lo llama: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, vamos a ir a la tierra que yo te mostraré, pero entre que caminamos vamos a construir una cultura. Entonces esta lengua hebrea, por medio de Abraham y su adoración, fue introducida en una cultura de adoración, y en muchas maneras es diferente. Bendito el nombre de Jesús. Entonces no tenemos lucha contra carne y sangre, pero toda cultura nació en un culto y todo culto estuvo dedicado a un Dios. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, ellos lucharon contra los gobernadores de las tinieblas de aquel siglo donde ellos vivieron. Y en el siglo donde ellos vivieron, los principales gobernadores de las tinieblas tenían sus altares en la cultura griega, en la cultura grecorromana. Pablo se enfrentó a ellos, al espíritu de Atenas, cuando quiso ir al Asia, donde estaban los Himalayas. Por un tiempo Dios lo detuvo, hasta que desde Éfeso construyó una plataforma financiera, profética y apostólica para ir después a Asia. Y otros por otro lado y otros por otro lado. Entonces ellos se enfrentaron, ¿verdad?, a los gobernadores del siglo en el que ellos vivieron. Pero hoy nosotros tenemos otro siglo, pero tenemos la misma palabra, la misma profecía, los mismos demonios con otras máscaras, pero gracias a Dios que tenemos el mismo Dios que tuvo Elías, que tuvo Abraham, que tuvieron ellos, y que ahora está con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Entonces dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo volvemos a decir y lo seguimos explicando. Yo miro yo miré esa juventud de Masaya, los muchachos con el espíritu abierto. Y algunos los miré que estaban borrando cosas ahí nomás de su celular. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. Entonces, un principado es un arquetipo, un espíritu que crea líneas de influencia en la cultura. Santo Dios. Entonces, para tener influencia en un territorio, estos espíritus necesitan tener un altar. Lo hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir repitiendo, ¿verdad? Y ese altar tiene que tener sacerdotes, unas fiestas y unas ofrendas. Santo Dios. Y ellos se enfrentaron a los gobernadores del siglo en el que ellos vivieron, y a nosotros nos toca en este siglo. Bendito el nombre de Jesús. Son los mismos, pero tienen otras máscaras. Y lo que le decíamos los hermanos allá en Masaya, porque en Masaya sí hay sus 4 muñecos, oiga. Aquí hay algunos, ¿verdad? Pero allá abundan, en toda esquina están. Toda la semana, todos los meses hay uno que tiene ahí su asuntito. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el espíritu inmundo tiene que tener un altar, un sacerdote y unas ofrendas. Y los hermanos, a veces, por andar buscando lo que no se les ha perdido, de repente los convierten en ofrendas. Les quiebran su economía, les quiebran su salud. Santo Dios. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, las fiestas del enemigo están en la mezcla de la cultura. Muchas de esas plataformas, póngale cuidado a esto, muchas de esas plataformas hoy están en el cine, están en la televisión, están en el internet, pero la mayoría de sus altares están en lugares ocultos. El apóstol Pablo dice que no ignoremos lo que ellos hacen en oculto. O sea, sacan una película, un boom, una taquilla, ¿verdad? Pero antes de sacar la película, ellos fueron a consagrarla en un altar y con un sacerdote. Y vaya a saber el Señor con qué tipo de ofrenda. ¿Me entiendes? Y hay cosas que no parecen, pero es terrible lo que pasa. Porque hay una influencia. Escuché una vez a un experto en seguridad, un asesor importante a nivel de lo que es el asunto del tráfico, los vehículos, los trenes, los aviones, los ferrocarriles. Y después de que salió la película Rápido y Furioso, que es agarrar aquellos carros, ¿verdad? Los muchachos lo modifican y van a las carreras. Se contabilizaron en los próximos 2-3 años más de 300,000 muertes.
imitando esas cosas. Hasta por último, el propio sacerdote o el propio actor de la película terminó convertido en ofrenda, porque fue parte del pacto que hicieron antes de lanzar la película. Y así hay tanto. Bendito el nombre de Jesús, que tiene misericordia de nosotros. Santo Dios. Aleluya. Entonces, muchas de sus plataformas, el cine, la televisión, la internet, pero la mayoría de sus altares están en lugares ocultos. Estaba escribiendo esto, espero explicarme bien. Pero muchas de las guerras que usted puede ver hoy en el mundo, o las que va a ver mañana, o las que vio ayer, son el capricho de un hombre, no el conflicto de un pueblo. Mucho de lo que podemos ver es una expresión despiadada del amor al dinero. No voy a hablar mucho detalle de eso porque quiero ir a algunos lugares y podría no dejarme entrar. Santo Dios, bendito el nombre de Jesús. También hemos dicho que una puerta, estamos hablando de discernimiento, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que saber interpretar. Pero para algunas cosas necesitamos revelación y entendimiento de la palabra, y para otras vamos a ocupar una experiencia. Santo Dios. Entonces hemos dicho que una puerta es un derecho legal, pero que a veces una puerta es un momento en el tiempo. Entonces la cultura que se forjó, en la cultura grecorromana, que después termina siendo una mezcla, y en esa mezcla nace también el catolicismo romano, ¿verdad? Catolicismo romano. Entonces ellos se iban a las guerras, los césares, los emperadores, se iban a las guerras. En esa cultura de más de 1000 años de la historia del imperio romano, ellos fueron haciendo sus guerras, construyendo sus altares y construyendo sus dioses. Uno de los dioses que fue construido en la cultura romana es Jano. No existe en otra cultura. Nació en el tiempo de la cultura romana. Es la cultura romana. Jano es el dios de la puerta, que habla del pasado, que habla del principio. Y entonces esa cultura greco-romana es la cultura que está en las festividades navideñas. Cuando a uno le dice los profetas del Señor, feliz Jano Nuevo, santo Dios, digo yo, ¿verdad? ¿Y qué libro lee? Eso es, pase por las puertas de Jano, ¿verdad? Entonces páguele los tributos a Jano, páguele, pero su pasado lo va a percibir. No. Mejor bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados. Yo no voy a cambiar esas palabras por las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús cubren mi vida. Las palabras de Jesús traen protección. Sobre esas palabras se mueven ángeles, sobre las otras hay demonios. Bendito el nombre de Jesús. Pero como eso hay mucho, ¿verdad? Bueno, yo voy a insistir en esto. Ha significado para mí un costo relacional. Pero un día me dijo el Señor, porque un día que dije algo aquí con ustedes y lo grabé, yo estaba pensando, Señor, lo voy a grabar pero en voz baja. Y oí al Espíritu del Señor, hijo, la unción que anhelas mañana depende de la obediencia de hoy. Santo Dios, dije yo, y entonces, ¿en qué camino estamos? Caminando sobre sus palabras, porque no hay otro camino. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la fascinación electrónica es también ahora una plataforma, y entonces ahí la gente, todo viaja por ese camino, pero muchos no entienden lo que está pasando con la fascinación electrónica. Vuelva a escuchar la escuela para padres. Imagínense que cuando yo estoy en la escuela para padres se hace por una revelación, un sueño que tiene María Victoria en Estados Unidos. A partir de ahí yo me introduzco a hablar en eso. Cuando voy a la segunda clase, una hermana de Estelí que con costo lee audiblemente, cuando está oyendo ella la clase, le dicen a nomos espiritual, háblale y dile esta palabra que yo te la dije. Cuando me voy a leer lo que significa el nomos espiritual, que es el propósito que tienen ellos en la realidad virtual aumentada y con todo ese asunto, ese disparate,
Que no es el disparate de Potter. El ingeniero le quedó bueno el invento para tomarse fotos, sí, veía la carretera. Y cuando usted agarra el chocolate y sube al disparate, ya se le enfrió. O sea, eso es para que lo vuelva a comprar. Pero este disparate de ellos es otra cosa. Santo Dios, es para envenenar el alma de la gente. El anomos espiritual es un espíritu que quiere desarrollar aquello que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Una generación sin afecto natural, sin amor a los padres. El enemigo quiere levantar una generación a través de los muñequitos, a través de la pepa, a través del otro, a través del boca esponja, que es ideología de género, a través de eso, tirar una semilla, ¿verdad? Para que tus hijos te aborrezcan, para que no tengan temor a los padres, para que los hijos maldigan a los padres, porque cuando los hijos maldicen a los padres, caen en el terreno de la maldición. El anomos espiritual. Santo Dios, pero eso está en la escuela para padres. Pero nosotros ya oramos, ¿eh? Ya revocamos, ya hicimos un pacto. Y sobre la palabra viene el fuego. Bendito sea el Señor. Alabado, hemos santificado nuestra simiente. Santo Dios. Ahora, hay un problemita aquí, y esto yo sí quiero decirlo en voz baja, porque tengo que decirlo con respeto, porque no me corresponde a mí. Yo nada más hago mi parte. Yo le digo a los hombres de Dios, ¿verdad? Le toco la puerta, le dejo la cartita, antes que abra me voy. ¿Verdad? Para que él... Sí, porque si usted les ve la cara, después de lo que les dice, Santo Dios, para mí ha significado una pérdida relacional tremenda, pero ¿y qué voy a hacer? Dice, o sea, que el profeta es odio en la casa de su Dios. Así que cuando yo miro así caras bravas a los lugares que voy, porque siempre me encuentro alguna, digo yo, voy bien, voy por buen camino. Santo Dios, bendito el nombre de Jesús. Aleluya, pero hay gente que le dice a uno, mire cómo me ha bendecido esto, cómo me ha ayudado. Santo Dios. Entonces muchos están yendo por una plataforma, están codiciando algo. Y a veces los hermanos, los hombres de Dios, muchos de ellos hombres ungidos. Y yo voy a ser bien honesto, voy a decir lo que decía el apóstol Bill Hammond cuando escribió su libro, que él miraba a hombres de Dios, bueno, porque él estaba triste, pasó un poco de tiempo ahí en una congregación pequeña y él quería salvar al mundo, ¿verdad? Entonces él tenía una revelación de que su ministerio iba a ser importante, pero dice que mientras él estaba ahí reducido a un grupo pequeño de hermanos y una capillita en una zona rural, a él le llegaban las revistas de lo que hacía T.L. Osborne, de lo que hacía, a él le llegaba todo. Y entonces dice él, cuando él escribe su libro, un hombre honesto, sincero, dice, yo, dice, admiré, dice, y envidié a estos hombres, dice. A mí a veces me pasa lo mismo, digo yo, Señor, yo quisiera, ¿verdad?, tener la mitad, de la mitad, o como dice el apóstol Ronnie, el diezmo del diezmo del diezmo. No, yo estoy delante de las personas que son la plataforma profética que permite que este tipo de revelación camine. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, pero muchos están haciendo Macar. Macar es lo que hizo acá. Para no hacer la guerra con algunas naciones, hizo una alianza casándose con una princesa siriña, creo que Isabel. Vamos a hacer la guerra, para que no haya pleitos, para que no haya problemas, para que no nos estemos viendo desde reojo, para que comamos lo mismo, para que esta hizo Macar, ¿verdad? Porque él no quería pelear las batallas de Dios. Hizo Macar, le bajó el tono. Y muchos, y lo digo así en voz baja porque, por lo que le dije, ¿verdad? Pero muchos están haciendo algo y es peligroso. Y están empezando a aparecer síntomas. El hombre de Dios que te mencionó aquel día, ¿qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene este varón de Dios de andar haciendo lo que hizo? Y el otro allá también. ¿Qué necesidad tiene? Y lo hacen porque Dios tenga misericordia. Bendito el nombre de Jesús.
Y Dios que los ama un día esto les jale las orejas, santo Dios, para que vuelvan a oír a Dios que los llamó y los ungió. Bendito el nombre de Jesús. Ahora que el Señor se la jale a ellos, no a mí. Ese asunto es con ellos, no es conmigo. Santo Dios. Aleluya. Además de discernimiento necesitamos obediencia y necesitamos santidad. Está demasiado permeado a veces el asunto este. Santo Dios. Volvamos a Elías, que conocía el testimonio revelado en las piedras. Pero la palabra dice que Dios habló a los padres en otro tiempo por los profetas. Pero que en los postreros días nos habla por el Hijo. Entonces nosotros tenemos un panorama profético para edificar nuestros altares, para edificar y validar nuestras profecías, nuestra enseñanza, nuestra conducta, nuestra revelación. Ya no es el sacerdocio arónico, sino ahora desde el sacerdocio eterno, desde la voz del Cordero, la voz del que tiene la supremacía profética. Santo Dios, no es que Él dijo, mire, y lo que Él dijo, lo que yo digo, dice, ni una jota, ni una tilde pasará. De mi palabra el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y esas cosas que Él dijo en la tierra, extiende su cetro desde el cielo con el espíritu de su profecía. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay otra versión que dice con la palabra de su autoridad, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, ya voy terminando, pero este es mi punto, Dígalo conmigo de nuevo, diga conmigo. Así como la tecnología, el mundo, lo ha hecho pequeño. No hace mucho tiempo, cuando yo escuchaba, estaba pequeño, ¿verdad? Y yo oía en la radio, allá en la finca de mi papá, avísenle al compadre Camilo que saque bestias para el bus de las 2 de la tarde, 2 con albardas y 2 con aparejo, ¿verdad? Y a mí me tocó hacer eso muchas veces. Yo venía en la mañana a dejar a mi padre de la finca, de la casa hacienda, había que hacer casi como 1 hora para llegar a la carretera. Llegaba en la mañana, mi padre se iba, hijo, me decía, para las 4, aquí me espera, y yo regresaba, ¿verdad? Con una bestia montada y la otra jalando. Así eran las comunicaciones. Vaya a ver los campesinos nuestros, se llaman por WhatsApp. Ese WhatsApp ha metido a problema a los hombres infieles, porque la mujer le dice, hacer una videollamada, le puede ver la ubicación. Santo Dios. El mundo se hizo pequeño, pero así como la tecnología, el mundo lo ha hecho pequeño, la profecía está haciendo que nuestro camino se haga estrecho, porque vamos por sus palabras, y sus palabras señalan nuestro camino, pero otra palabra es otro camino. Santo Dios. Mateo 7, 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Santo Dios.
Respondiendo les digo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa era la pregunta importante, la pregunta del siglo, la pregunta del milenio, la pregunta del millón. Y él la respondió y la respuesta la tenemos también nosotros a la vista. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y se veréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Solo lea la voz de los mártires de vez en cuando. Y usted le va a dar gracias a Dios por la nación donde vive. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. Diga conmigo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, diga conmigo, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y lo voy a repetir porque aquí estamos terminando. Así como la tecnología hizo que el mundo se hiciera pequeño, santo Dios. ¿Cuánto se dilataba un barco, digo yo, antes de cruzar el Atlántico? ¿Verdad? En aquellos años, los barquitos de vela. Meses, ¿verdad? Meses. Ya con los barquitos de motor un poquito más rápido, pues, pero si usted se ve en avión, 10 horas, y está al otro lado, todo el que no haya mucho bache en la carretera. Santo Dios. Entonces el cumplimiento de la profecía está haciendo que el camino de la iglesia se haga más estrecho. Aquí termino, estoy concluyendo, ya voy. Pero preste atención aquí. Estaba unos pocos días atrás, no quiero dar una referencia exacta, pero un día de estos, diga conmigo, un día de estos, en un cierto lugar, santo Dios, estaba hablando con un hombre de Dios, y me pasa muy seguido. A veces estoy platicando con un hombre de Dios, con un amigo, y de acuerdo a lo que ese hombre de Dios representa para la iglesia, Dios me habla, me da una voz. Recuerdo unos años atrás en este link, estaba conversando yo en la entrada del templo con un amigo, íbamos a entrar ya a compartir la palabra y iba a empezar el culto. Yo estaba platicando con ellos así, y de repente oigo la voz del Espíritu que me dice, diles que yo quito de la iglesia toda influencia que no proviene de la unción. Y lo que he estado viendo y lo que todavía falta por ver, digo yo, son sus palabras y es su camino. Porque diles que la manifestación de mi espíritu va a mandar al museo los métodos de la iglesia. Santo Dios. Y el otro día ya, en aquel lugarcito que a mí poco me gusta oír, poco me gusta ir. Santo Dios, estaba allí y estaba predicando un profeta, amigo mío. No les voy a decir cuánto ni dónde, sino un día de esos, en un cierto lugar. Predicando de avivamiento y todo, y vuelvo a oír al Señor, primero hablando en lenguas y después interpretando. Y me dice, diles que como pastores no me pidan congregar más gente de la que están dispuestos a amar. Porque diles que no tienen derecho a anhelar la unción más allá de lo que aman a mi pueblo. Pero que vengan a mí, yo voy a ensanchar sus corazones. Y me dijo otras cosas que ya no me las dijo a mí, sino que se las tenía que decir a ellos. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y entonces me pasó algo parecido. Estoy platicando con un amigo, un hombre importante, un hombre que ama al Señor, un hombre que tiene grandes responsabilidades, y yo he visto su camino y su esfuerzo. Es alguien que se ha esforzado por mantener una plataforma representativa de la iglesia. Santo Dios.
Y cuando estoy hablando con este hombre de Dios, me vino una impresión a mi espíritu. Y lo escribí así como lo percibí. Y lo compartí con varios para que oren. Y esto es lo que percibí en mi espíritu. Que como iglesia tenemos una limitación realmente de lo que podemos hacer o lo que podemos provocar con nuestras oraciones. Porque hay cosas que ya están decididas. Uno, están decididas porque ya están en la profecía. Y no importa la nación donde usted o yo vivamos, el idioma, la lengua, la cultura, la supremacía profética del Cordero ya legisló sobre esas naciones, sobre esas circunstancias. Pero también porque sobre nuestras naciones específicamente hay cosas que ya el Señor ya escuchó nuestras oraciones, ya vio nuestras actitudes y ya decidió lo que va a hacer. Y como ya se decidió, ya hay una resolución, ya hay un por tanto, y ya no tenemos oportunidad de cambiar eso. Ya está decidido, ¿verdad? Pero, santo Dios, bendito el nombre de Jesús. Pero miraba algo, que tenemos poco margen. Y cuando miraba eso, que tenemos poco margen, miraba como un camino que se iba haciendo más angosto, más angosto, más angosto, más angosto, y miraba caminando yo allá hombres de Dios. Entonces yo miraba que cuando empezaban el camino, entre uno y el otro había 1 metro de distancia, y de ahí para allá otro metro, ¿verdad? Porque ellos guardan distancia. Santo Dios, aprendieron mucho en la marcha aquella de septiembre, de las fiestas patrias, a un brazo de distancia, otros ponen una cuadra, ¿verdad? Y entonces yo miraba que tenían así, como un brazo de distancia, pero caminaban unos pasos y ya no había un brazo de distancia, ya estaban hombro con hombro. Seguían caminando y ya no podía el otro ir más rápido, tenía que guardar cortesía y darle pasada al otro para poderse acomodar, porque el camino era más estrecho. Y en ese camino lo que yo miraba es un camino y unas condiciones proféticas donde ya la oración que queda es: venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque yo miraba que en esa zona donde el camino se iba así estrechando, ¿verdad?, nos conducía a una zona de protección. Y la condición es hacer tu voluntad, pero como que había un agregado, es: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Pero había como un asterisco que decía sí o sí, hacer mi voluntad sí o sí, hombro con hombro sí o sí. Santo Kira Masoré, lo vi. Bendito el nombre de Jesús. Póngase de pie. Diga conmigo: el que conocía el testimonio revelado en las piedras. Diga: salude al Espíritu Santo, porque Él sabe. Él sabe lo que Él está hablando, Él sabe lo que Él está profetizando. En el nombre de Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad. Espíritu Santo, tómanos de la mano. Santo Dios, si toma por el paso ya. Estoy viendo algo lindo. Arrobazo ya mismo. En la visión que veo al lado del camino a alguien que se quedó allá solo. Es como un camino rural. Está solo debajo de un árbol, desabrigado, mojado, hambriento, sediento, confundido. Y yo veo que alguien llega y lo cubre con un manto. Lo toma de la mano y le muestra el camino. Bendiga el nombre de Jesús. Diga conmigo: bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: Espíritu Santo, glorifica al Cordero de Dios. Aleluya.